dan forma a la financiarización de la economía a fines del siglo XX, hay un factor muy importante, un quinto factor, que es la transformación tecnológica, el impacto de la tecnología sobre la economía y especialmente sobre la economía financiera. Si bien todo el siglo XX es un siglo de enorme rapidez y celeridad en la transformación tecnológica, por lo tanto en la productividad, eso es muy importante a partir de los años 60. Pensemos que en 1962 Olivetti, en Italia, crea la primera computadora que después va a ser copiada por la IBM en 1964 y después a mediados de los 70 va a aparecer Paul Allen y Bill Gates y van a crear Microsoft y después en el 77 Apple. Bueno, todo esto va a conducir a que en el 90 va a aparecer el hipertexto, el World Wide Web, y claro, la comunicación, lo que después va a ser el Internet, que inicialmente va a ser la comunicación entre algunas universidades norteamericanas, de manera que la interconexión global inicialmente es norteamericana, o comienza desde Estados Unidos. La creación de Internet va a tener un impacto fenomenal sobre la economía financiera, porque a partir de ese momento los flujos de capitales van a comenzar a agilizarse al ritmo del lenguaje binario. Los ceros y los unos van a comenzar a implicar un gran desarrollo del movimiento de capitales a nivel mundial. La movilidad llega a un punto casi de absoluta imposibilidad de control de esos flujos financieros en búsqueda de mayores ganancias. De manera que este factor es sustancial, es fundamental y es imposible pensar la financiarización de la economía sin la a nivel global sin la Internet. El otro factor, un sexto factor, es que hasta ese momento, hasta los años 90, hasta el fin de los años 80, existía una alternativa al mundo capitalista que era el mundo socialista. Recuerden ustedes que en gran parte del siglo XX está definido por la existencia de dos grandes relatos totales, el capitalismo y el socialismo. Pero a fines del 89, uno de esos relatos totales vive una definitiva implosión. Primero a partir de 1989 con la caída del muro de Berlín y después en 1991 con la definitiva implosión de la Unión Soviética. Con esto el liberalismo ya no tiene contrincantes, dicen los voceros del Departamento de Estado norteamericano, la historia ha llegado a su fin, llegó a donde debería haber llegado, que es el triunfo de la democracia y el triunfo de la libertad de mercado. Entonces, este es otro elemento muy importante porque con la desaparición del bloque soviético, con la desaparición del relato socialista, el liberalismo económico con su nueva forma, que es la del neoclasicismo, ya no tiene límites para su universalidad. Y esto se dio en ese momento, en esa especial coyuntura en la cual pasamos de una bipolaridad hacia un episodio, apenas un episodio unipolar, que es ese episodio de la globalización con un fuerte rasgo norteamericano, que impone globalmente, Estados Unidos impone globalmente su cosmovisión del mundo. Entonces, todos estos factores que venimos relatando, primero la creación de una enorme liquidez mundial, primero como fruto de la persistente balanza comercial deficitaria norteamericana, después como fruto de la crisis del petróleo, en segundo lugar la crisis de los paradigmas económicos, en tercer lugar la toma del poder por parte de facciones conservadoras en las naciones más importantes del mundo, en cuarto lugar habíamos mencionado la revolución informática y por último la implosión de la Unión Soviética. Todos estos factores dan forma a una realidad
que es la realidad de la desregulación de la economía, del desendeudamiento de la economía, del desarmar todas esas regulaciones estatales que se habían colocado como fruto de la crisis del 29 para liberar el movimiento de capitales y potenciar la mayor rentabilidad del capital financiero. Esa reducción de restricciones va a impactar sobre las reservas obligatorias que tienen que tener los bancos, la reducción de restricciones para cotizar en bolsa, para las entidades financieras no bancarias, para la emisión de acciones, títulos y derivados. También hay una reducción de restricciones, también para los paraísos fiscales. De hecho hay una enorme expansión de los paraísos fiscales a partir de esta época, y sobre todo para la bancarización de los estados, de las sociedades y de las familias. Este desendeudamiento de la economía va a producir una enorme rentabilidad y autonomía del sector financiero respecto al sector productivo y comercial. Piensen ustedes en la expansión de estos flujos financieros. Solamente en 1980 los activos financieros crecen el 20% más que lo que crece el PBI mundial. Pero en el 2007, fíjense ustedes, que esos activos financieros crecen el 300% en relación al PBI mundial. Claro, entonces lo que estamos diciendo es que la economía del mundo marcha al ritmo de la economía financiera. Y cuando decimos marcha al ritmo de la economía financiera, es que entonces la economía mundial va a comenzar a sufrir los impactos de ese ritmo espasmódico que tienen las burbujas financieras y las crisis financieras. Pensemos que, para que ustedes tengan una idea, entre 1945 y 1971 se produjeron 38 crisis financieras, más o menos un 1,5 de promedio. Entre 1973 y entre 1997, ¿sí?, se produjeron 135 crisis financieras. Es decir, hay un aceleramiento de estas crisis financieras provocadas por esta dinámica. Y cada crisis, cada una de esas crisis absorbe recursos de la economía real, ¿sí?, para poder recuperarse. Entonces esto tiene tremendos impactos sobre los niveles de empleo y sobre la pobreza, ¿sí?, y sobre la redistribución de los recursos. Entonces cada crisis va a requerir de planes de rescate por parte de los estados, rescates cuyas formas dependen de las relaciones de fuerzas que estén cohabitando en esos estados. Si predominan los lobbies financieros, van a ser rescates fundamentalmente hacia el sector financiero. Si predominan los sectores ligados a la producción, van a predominar rescates ligados a la dinámica productiva. A principios del siglo XXI vamos a tener realidades, algunos intentos en algunos países de volver a regular la dinámica financiera, pero es un equilibrio muy inestable. Los poderes son muy fuertes y las dinámicas son muy complejas.